Bueno, comenzamos la teoría de modelos atómicos. El índice de la clase va a ser primero mostrar la evidencia experimental que había acerca de los modelos atómicos. Esta evidencia experimental eran las líneas de emisión medidas a finales del siglo XIX, las líneas de emisión del hidrógeno. Después vamos a mostrar cómo fueron avanzando de manera cronológica los modelos atómicos hasta llegar al modelo de Bohr. Después vamos a describir los modelos de Bohr y vamos a tratar de hacer una introducción a cómo se definen los rayos X, es decir, la nomenclatura de los rayos X característicos emitidos por los átomos. Bueno, un poco del contexto histórico. Acá tenemos la fecha, en 1885 Balmer mide el espectro de emisión en el rango visible del átomo de hidrógeno. En 1888 Rayber encuentra una fórmula que describe, que describe cómo se calcula lambda para cada una de las emisiones del átomo de hidrógeno. Y situándonos en el contexto de la física cuántica, en 1901 Planck había descubierto el fotón a partir de explicar la radiación de cuerpo negro. En 1905 Einstein descubre el efecto fotoeléctrico. Thomson en 1909 propone el modelo atómico de budín de pasas de uva. En 1911 Rutherford propone su modelo atómico, que va a ser el descubrimiento del núcleo atómico, pero falla su modelo atómico. Y finalmente Bohr plantea su modelo, que va a ser superador respecto a los de Thomson y Rutherford. Para tener una idea de cómo se mide un espectro de emisión y un espectro de absorción, arriba tenemos el esquema de lo que se usa en el laboratorio para medir un espectro de emisión. Tenemos una lámpara de gas a baja presión, un elemento que colime la luz, un instrumento que puede ser un prisma o una red de difracción que disperse la luz en función de la longitud de onda, y la pantalla donde observamos las líneas de emisión. Cuando hablamos de una lámpara de gas a baja presión, lo que se observa experimentalmente es que son líneas con lambdas discretos, digamos, no se observa un espectro continuo. Y para medir un espectro de absorción lo que se necesita es una lámpara de filamento que emita un espectro continuo, un tubo de vacío donde esté el gas que va a absorber parte de la radiación, un instrumento como antes que colime la luz, un elemento dispersor o difractor de la luz, como puede ser un prisma o una red de difracción, y la pantalla. El patrón típico de un espectro de absorción es el espectro tipo de arco iris, digamos, de una lámpara de filamento, por ejemplo. También podría ser el espectro del Sol en el rango visible, y las líneas negras son las líneas absorbidas por el gas que está en el tubo de vacío. En esta filmina se muestran espectros característicos de absorción arriba y de hidrógeno. Primero están el espectro del hidrógeno, después el espectro del carbono, y los dos últimos son el espectro del oxígeno. Ahora ya empezando con el patrón de emisión y de absorción del átomo de hidrógeno, arriba tenemos el arco iris, digamos, el espectro electromagnético en el rango visible. Abajo el espectro con las líneas absorbidas por el hidrógeno en el rango visible, y abajo de todo el espectro de emisión del átomo de hidrógeno en el rango visible medido por Balmer. Este es el espectro completo, donde en cada región se detalla el rango de la radiación y el apellido de la persona, del espectroscopista que midió ese espectro por primera vez. El ultravioleta, el primero fue Lyman, en el visible Balmer, en el infrarrojo Paschen, bueno, y así siguen. Balmer fue el que midió el espectro del átomo de hidrógeno en el rango visible y encontró una fórmula empírica para calcular la longitud de onda en función de un número entero k. Y encontró la expresión que se detalla en la filmina. Esta fórmula fue generalizada por Rayber en 1888 y a partir de la fórmula de Rayber se pueden calcular todas las longitudes de onda emitidas en todos los rangos que habíamos visto anteriormente, para el átomo de hidrógeno, obviamente.
Esta era la evidencia experimental que se tenía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces los físicos, bueno, continuando, vimos la evidencia experimental antes de la elaboración de los modelos atómicos. Vamos a continuar con cuáles fueron los modelos atómicos previos, digamos, al modelo de Bohr, y vamos a culminar la clase con el modelo de Bohr. Bueno, como dijimos antes, lo que se sabía hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que los átomos eran eléctricamente neutros, los electrones tenían carga negativa, los protones todavía no se habían descubierto, ni tampoco se tenía idea del núcleo atómico. Lo que sí se sabía era que el diámetro del átomo era del orden de un Armstrong. El primer modelo atómico es el modelo de Thomson. Thomson supuso que el átomo estaba formado por una masa continua de carga distribuida de manera homogénea positiva y que los electrones estaban inmersos, como si fuesen pasas de uvas en un budín de pasas, distribuidos de manera aleatoria en esa esfera y quietos en la posición de equilibrio. Lo que supuso Thomson es que la emisión de radiación por parte de los átomos se lograba cuando los electrones en esas posiciones fijas vibraban y emitían radiación. Este modelo fracasa porque en un experimento donde se disparan partículas alfa, las partículas alfa son los núcleos del átomo de helio. El núcleo del átomo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones, es decir, tiene carga positiva. Esos núcleos se hicieron incidir sobre una placa metálica de plata. Entonces, debido a que la placa metálica de plata, la plata en sí tiene muchos electrones, se esperaba que al atravesar la partícula alfa cada uno de los átomos, suponiendo que el modelo Thomson era correcto, iba a sentir una atracción, digamos, de la masa positiva relativamente homogénea de todas las direcciones de la esfera atómica y además una repulsión coulombiana de parte de los una repulsión de parte de la carga positiva homogénea y una atracción de parte de las cargas negativas de los electrones también, una atracción aleatoria, digamos, y compensada en todas las direcciones debido a que los electrones estaban todos distribuidos de manera homogénea en esa esfera de Thomson. Entonces lo que se esperaba en teoría, si el modelo Thomson funcionaba, es que la partícula alfa no se dispersara luego de atravesar un átomo. Bueno, lo que se encontró es que luego de atravesar la lámina de plata, esas partículas alfa experimentaron una gran dispersión, es decir, bajo un gran ángulo, y eso fue explicado por Rutherford, suponiendo que la carga positiva del átomo estaba localizada en una pequeña región del núcleo en el centro, formando una esfera, y a esa esfera la llamó núcleo atómico, y él supuso que los electrones giraban alrededor de ese núcleo, cumpliendo, digamos, con las leyes de la física clásica. Esto dio lugar a que a Rutherford le entregaran el premio Nobel debido a que fue quien descubrió el núcleo atómico, pero su modelo falla. Su modelo atómico, digamos, en el núcleo funciona, pero para describir el átomo en sí falla porque los electrones, si son gobernados por las leyes de la física clásica, al estar girando alrededor del núcleo, más temprano que tarde van a empezar a generar una especie de helicoide, digamos, o de espiral hacia el centro, debido a que al girar la carga negativa se acelera, emite radiación, perdiendo energía, y así cada vez se va a ir acercando más y más al núcleo hasta colapsar. Bueno, esto es falso porque se tiene evidencia experimental que los átomos con número atómico pequeño, digamos, aquellos que no sean radioactivos, son estables, es decir, que tienen tiempo de vida infinito, así que los átomos son estables y los electrones en los átomos con Z bajo no colapsan. Entonces el que redobló la apuesta, digamos, fue Bohr. Tomó lo bueno del modelo de Rutherford, es decir, supuso el núcleo atómico tal como lo había supuesto Rutherford, y
modificó el modelo atómico de Rutherford diciendo que los electrones giraban en órbitas permitidas y aquellas órbitas permitidas eran las que cumplían la condición de que el momento, continuando con el modelo de Bohr, habíamos dicho que Bohr toma lo bueno del modelo de Rutherford, es decir, que supone que la carga positiva está en el núcleo, y para corregir el modelo de Rutherford lo que propone Bohr es que los electrones giran en órbitas circulares, pero esas órbitas no son cualquiera, sino que serán aquellas órbitas permitidas donde el electrón tiene su momento angular cuantificado en esa órbita permitida, y el módulo del momento angular lo escribe como un número entero por la constante de Planck dividido 2pi. De esa manera introduce una hipótesis que no tiene respaldo, digamos, en la física clásica, y el resto de las hipótesis que él propone son las siguientes. Cuando un electrón gira en una órbita permitida no emite energía. El electrón va a saltar de una órbita de mayor energía a una de menor emitiendo un fotón por conservación de la energía, cuya energía del fotón va a ser igual a la diferencia de los niveles, y para saltar de una órbita de menor a una de mayor energía va a absorber un fotón. Finalmente, por lo que propone Bohr es que el electrón gira alrededor del núcleo cumpliendo las leyes de la física clásica, en el sentido que lo mantiene girando el electrón es la interacción electrostática entre el electrón y el núcleo. Entonces, con estas hipótesis podemos plantear tres ecuaciones. La primera es la fuerza de interacción coulombiana es igual a la fuerza de atracción centrípeta que mantiene al electrón girando alrededor del núcleo. La siguiente es la energía mecánica del electrón girando alrededor del núcleo, es la cinética más la potencial, y la potencial tiene la forma de la interacción coulombiana entre el electrón y el núcleo. Y finalmente la cuantificación del módulo del momento angular igual a n por h partida, donde h partida es la constante de Planck dividido 2pi. Y n es un número entero positivo. Este n es el número característico que me va a rotular, digamos, las órbitas y me va a discretizar la energía. Si hacemos las cuentas, podemos encontrar que la energía mecánica del electrón en cada órbita es función de ese número n y es inversamente proporcional a n al cuadrado. Si agrupamos todas las constantes y calculamos su valor en electronvolt, lo que encontramos es que la energía de los niveles de las órbitas, es decir, del átomo de hidrógeno, es igual a menos 13,6 electronvolts sobre n cuadrado. En esta filmina está escrita la expresión de la energía para un átomo hidrogenoide, es decir, para un átomo que tenga Z protones en el núcleo y un electrón girando alrededor del núcleo. Para el caso del átomo de hidrógeno, obviamente, este Z es igual a 1. Siguiendo, lo que se muestra en esta filmina es un esquema de niveles de energía donde el nivel más bajo corresponde al nivel n igual 1, el siguiente el nivel n igual 2 y así subiendo en el nivel de energía. Y lo que encontró Bohr es que todos los saltos del electrón desde órbitas superiores hasta el nivel con n igual 1, es decir, a la órbita de menor energía, en esos saltos el átomo de hidrógeno emite fotones en el rango ultravioleta. Cuando el electrón salta de niveles superiores al nivel n igual 2, el átomo emite fotones que están en el rango visible, y así siguiendo, digamos, cuando salta de niveles superiores al nivel n igual 3, emite fotones que están en el infrarrojo más cercano. Haciendo las cuentas, tomando la conservación de la energía, suponiendo que el electrón salta de un nivel de una órbita con un número NI y NI es más grande que la órbita final NF, entonces la diferencia de energía va a ser E sub NF menos E sub NI, y esa energía va a ser igual a la energía del fotón emitido. Ese fotón, como estamos hablando de
una partícula de luz es la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, de esta expresión podemos despejar la frecuencia y el inverso de este valor, a menos de la velocidad de la luz, está relacionado con la longitud de onda. Y dejando con el tema del modelo de Bohr, habíamos dicho que a partir de las hipótesis de Bohr se deducen estas tres expresiones. La primera tiene que ver con la igualdad entre la fuerza de interacción coulombiana y la fuerza centrípeta que mantiene girando el núcleo. La segunda con la energía del electrón girando alrededor del núcleo. Y la tercera, la cuantificación del módulo del momento angular del electrón. Si hacemos las cuentas, podemos encontrar o podemos demostrar que la energía de cada órbita es menos 13,6 electronvolts sobre n cuadrado para el átomo de hidrógeno, y para un átomo hidrogenoide esta energía es proporcional a z al cuadrado, donde z es el número atómico. Habíamos visto que en las series se pueden observar un esquema de niveles de energía. Todos los saltos del electrón al nivel n igual 1, en esos saltos el átomo emite fotones en el espectro ultravioleta. Todos los saltos del electrón al nivel n igual 2, el átomo emite fotones en el espectro visible, y así siguiendo. Si hacemos la diferencia de dos niveles involucrados en el salto del electrón, esa diferencia de energía va a ser la energía del fotón emitido, y debido a que el fotón es la partícula de luz, esa energía es la constante de Planck por la frecuencia, es decir, podemos despejar la frecuencia y el inverso de la longitud de onda. Justamente esta expresión es la que había encontrado de manera empírica Balmer para el caso en que z vale 1. Es decir, que esta es la corroboración, digamos, no sé si la corroboración, mejor dicho, es el modo teórico de deducir la expresión que Balmer no, pero aunque Rayber había encontrado de manera empírica para el átomo de hidrógeno. Y por último, si despejamos los radios de cada órbita, podemos ver que este radio depende de n y es proporcional a n cuadrado. Y el radio de la órbita de menor energía, es decir, el radio con n igual 1, corresponde al radio de Bohr, que es 0,529 A.